Bienvenidos y bienvenidas a la quinta cápsula del material de apoyo a la confección de instrumentos de evaluación del Centro de Mejoramiento Docente de la Universidad de Atacama. En esta oportunidad revisaremos conceptos sobre los reactivos que se pueden incluir para la confección de pruebas escritas objetivas. El resultado de aprendizaje es aplicar los conocimientos adquiridos para la correcta elaboración de un instrumento que contenga diversos reactivos o preguntas de tipo objetivas o tradicionales. Los contenidos son revisión de conceptos sobre los niveles cognitivos para poder relacionarlo con la tipología de preguntas, recomendaciones generales para la confección de preguntas, tipos de reactivos y finalmente algunas conclusiones. Definición. Una prueba objetiva corresponde a instrumentos escritos conformados por una serie de planteamientos o reactivos donde los estudiantes seleccionan o escriben una única respuesta correcta y precisa. Para recordar, los niveles de habilidades cognitivas van desde lo más básico o simple, que es recordar, hasta el nivel de crear, que es el más complejo, pasando por comprender, aplicar, analizar y evaluar. Las preguntas de respuesta breve o restringida consisten en una serie de preguntas elaboradas de manera que el estudiante dé una respuesta corta a través de una frase, una palabra, un número o un símbolo. Como ejemplo, escriba la fórmula química del agua. O el valor numérico de pi es, considerando 2 decimales. Preguntas de respuesta de completación. Estas preguntas se construyen de tal modo que el estudiante conteste con una sola palabra, símbolo o número cada vez que se requiera, en un espacio designado. Ejemplo, la espacio establece la relación entre dos cuerpos de masa M1 y M2 que se encuentran a una distancia D. La respuesta debería escribirse entonces en el espacio que aparece. Otra opción, el número de Avogadro indica que en un espacio existen o hay contenidos 6.022 por 10 a la 23 partículas. Nuevamente, la respuesta debería escribirse en el espacio designado. Preguntas de respuesta alterna. Se plantea a los estudiantes situaciones problemáticas donde tendrá que escoger entre dos opciones posibles: verdadero o falso, correcto o incorrecto, acuerdo en desacuerdo. Siempre debe justificar la falsa, incorrecta o en desacuerdo para de esa manera poder validar que su elección está fundada en conocimiento. Un ejemplo: indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Recuerde siempre justificar las falsas. La alternativa es: el trabajo es positivo siempre que la fuerza aplicada sobre un cuerpo sea en sentido horizontal. Debe indicar entonces si esta afirmación es verdadera o falsa. Preguntas de correspondencia o términos pareados. Consiste en establecer relaciones o asociaciones entre dos listas de conceptos siguiendo las instrucciones dadas por el docente. Para poder dar mayor estrictez a este ítem, el docente puede incorporar 1 o 2 distractores en alguna de las columnas. Se plantea un ejemplo de términos pareados. En la columna A aparecen términos correspondientes a definiciones o fórmulas que se aplican en química, y en la columna B la correspondiente descripción. Preguntas de ordenamiento. Se presentan una serie de elementos conceptuales que el estudiante debe ordenar o jerarquizar de acuerdo a las indicaciones entregadas por el docente. Por ejemplo, escriba la fórmula química de los siguientes compuestos y ordénelos en orden descendente de prioridad de grupos funcionales, y luego se plantea el nombre de 5 compuestos químicos orgánicos que el estudiante debe ordenar de forma descendente y además escribir la fórmula química que le corresponde. Preguntas de opción múltiple.
En estas, el estudiante escoge una o varias respuestas de entre un grupo de opciones que se presentan. Pueden ser de dos tipos, simples o múltiples. Permite evaluar varios niveles de aprendizaje, desde conocer hasta evaluar. Se plantean dos ejemplos, uno de una pregunta tipo selección simple, en donde el enunciado indica marque la alternativa incorrecta y se plantean 5 alternativas posibles, de las cuales una sola es la correcta. En el segundo ejemplo es una pregunta de tipo selección múltiple, donde hay 4 opciones dentro de las cuales el estudiante debe escoger cuál es la combinación posible que satisface la pregunta que se plantea en el enunciado del problema, que indica cuál de las siguientes sustancias son elementos. Para finalizar, recordar que es importante poder revisar las 5 cápsulas que se han confeccionado a fin de ayudarle en la confección de un instrumento de evaluación, a fin de permitir una confiable y fidedigna evaluación del aprendizaje que los estudiantes han logrado obtener. Además, indicar que estas presentaciones se encuentran en la página web del Centro de Mejoramiento Docente para que usted pueda consultarlo cuando así lo requiera. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad.